Bienvenidos al auditorio de Connection, una vez más, amigos de la comunidad Maren David. Espero que no me gane la emoción porque de verdad que creo que toda esta nueva temporada la pensé desde la primera en volverte a traer a ti. No me imaginaba dónde íbamos a estar en estos momentos de la vida, ya con ahora tu novela puesta en serie, ahora tu novela puesta que la podemos ver con personajes que estamos todos fascinados con la serie. Y en una muy pequeña semblanza te voy a presentar. Hay personas que escriben para publicar y otras que escriben para sanar. Tamara Trotner pertenece a las segundas. Su voz no grita, abraza. Su mirada tiene la fuerza de quien ha mirado el dolor sin maquillarlo y aún así elige la ternura. Habla con la misma calma con la que escribe, con respeto, con profundidad, con esa mezcla de sabiduría y fragilidad, que solo tienen los que han sentido mucho y han aprendido a transformar el sentimiento en arte. En sus palabras hay una ética del alma, una honestidad que no busca impresionar sino conectar. Admiro tu valentía, la de escribir sobre lo que se calla, la de mirarse con verdad, la de convertir la herida en puente. Tamara Trotner no solo escribe literatura, escribe humanidad. ¡Ay, qué bonito! Gracias por estar aquí hoy. La verdad sí estoy emocionada, se me sale la emoción por la voz, se me sale la emoción por la mirada. Y sí sé que estamos hablando de Nadie nos vio partir. Y sé que ahorita está un boom muy grande por la serie, que está tu serie número 1 en Netflix, que todo el mundo la está viendo, que todo el mundo está hablando de ella y sabes que todo el mundo está hablando de ella. Pero te comentaba ahorita un poquito bajando las escaleras que también me tocó refrescarme un poquito también con el libro de la historia de tus abuelos. Entonces, si te parece, platicamos un poquito de los dos. Claro, padrísimo. ¿Qué se siente, Tamara, después de tantos años que tú escribiste esta novela, ahora verla en la pantalla y que todos la estemos viendo? Porque la verdad es mucho más fácil que la gente se ponga a hablar de Nadie nos vio partir porque está en Netflix que con el libro. Claro, sí. Resulta muy sorprendente. Yo sé el poder de Netflix, lo entendemos todos porque todos tenemos Netflix y vemos. Me acuerdo cuando platicaba con los productores y me decían, es que las personas no dicen voy a ir a ver una serie o voy a ir a ver la tele, dicen voy a ir a ver Netflix a que luego pongan HBO, ¿no? O sea, es como genérico Netflix. Sí. Entonces sí, la capacidad de alcance, cuando me dijeron que Netflix quería mi novela, estaba yo muy emocionada, fue como muy sorprendente. Nunca, Karen, nunca me imaginé lo que iba a pasar. Sí. O sea, es la locura. Avasallador. Sí. O sea, estoy recibiendo más o menos 1000 mensajes al día. Ahorita ya hablé con alguien para que me ayude porque no hay manera. O sea, sí, de pronto se desbordó impresionante. Y es muy emocionante y da también un poquito de miedo, ¿no? Decir, ¿qué va a pasar? Ahora sí todos están viendo de qué se trata Nadie nos vio partir. Y la verdad que la serie está hermosamente hecha y se ve que estás involucrada al 100% tú, se alcanza a ver ahí tu mirada, pero a mí me hicieron falta algunas cositas. Claro que, bueno, para mí la verdad leerte, o sea, yo nada más con tus frases, como a lo mejor cosas chiquitas, pero los pasos cortitos de tu abuelita me hacen falta sus uñas rojas, me hace falta el betún rosa de la cara de la niña, que claro. Tienes tú una magia para transmitirlo en el libro, que quiero saber si a ti te hizo falta algo en la serie. Mira, cuando decidí darle la serie a Netflix, tuve que entender que el lenguaje es distinto, ¿no? El lenguaje literario y el lenguaje visual son completamente distintos y sabía yo que para transformar mi novela en una serie, muchísimas de esas cosas iban a desaparecer. Fue un poco, me tuve que ir acostumbrando. Por suerte, fueron muchos tratamientos de guión. Por suerte, Lucía Puenzo, que es la directora, es una mujer maravillosa, es una mujer argentina, tiene una sensibilidad, una capacidad, una humanidad increíbles. Entonces, con ella muy cerquita de la mano fuimos, pues ahora sí que gestionando, esto sí, esto no, mira, esto sí va, esto no va. Y fui entendiendo que iba a ser un lenguaje distinto. Entonces sí, a mí también me hacen falta cosas, pero también entiendo que no podían estar ahí porque es mucho más veloz el lenguaje visual. Sí. Y entiendo que escribiste para sanar.
han pasado muchos años desde que escribiste la novela. ¿Es diferente verlo en la televisión? ¿Ha hecho un cambio en ti, en tu forma de ver las cosas? Fíjate que es bien curioso porque verlo no, pero cuando estuve en las filmaciones, sobre todo una escena que sucede en París en el capítulo 1, que es una escena muy fuerte en mi novela y en la vida, sí me quebré. O sea, cuando estaba viendo cómo lo filmaban y viendo a la niña, cómo voltear a la mamá y la mamá gritando, no, por favor, no te los lleves. O sea, me costó un trabajo, o sea, sí me quebré completita. Pensando yo que ya lo tenía muy asumido, ¿no? Pues ya llevaba 5 años la novela, trabajándose en clubs de lectura, en entrevistas, ya había yo grabado el audiolibro, ya estaba yo como curtida. Ya, según yo. Parece que no, porque cuando vi filmando ese capítulo estuvo tremendo. Entonces, pues sí, uno escribe en parte para sanar, y sí sanas, pero pues evidentemente ahí quedan cicatrices, ¿no? Que de repente salen a la luz cuando algo pasa. Y veo también que tu hijo como que también ha seguido tus pasos, luego los veo filmando libros juntos. De estas heridas que intentabas tú sanar, que siento que también no son individuales, son familiares, ¿qué sientes que tu novela le hizo sanar a alguien más? ¿Pudiste llevarte contigo a alguien más a ese proceso? Mira, mi hijo escribe increíble. Aún me dicen que sigue mis pasos. Faltan 10 minutos para que sea yo la que le diga adelante, porque de verdad tiene una pluma, una manera de pensar. Él es filósofo, entonces su literatura sale de un lugar increíble. Su novela Siento la furia bostezar es realmente apasionante. Y creo que quizá influyó. Él dice, y lo he escuchado en clubs de lectura, que lo que a él le influyó más es cuando yo les contaba cuentos desde chiquitos, porque yo les contaba cuentos inventados por mí, nunca leídos, y les platicaba y les contaba y inventaba los personajes en torno a ellos. Entonces cuando me di cuenta que yo era personaje, se me antojó escribir, ¿no? Y a lo largo de estos 5 años ha sido increíble, porque uno escribe y sacas la novela y la novela ya no te pertenece, ya le pertenece a los lectores. Y cuando los lectores de pronto te escriben o te dicen o te encuentran en la calle y te dicen, es que tu novela me cambió la vida por algo, dices, bueno, ya valió la pena, ¿no? Con una persona que me haya dicho eso ya valió la pena, y han sido muchas. Entonces ha sido muy, muy satisfactorio así sentir eso. Que le haya cambiado la vida, bueno, a mucha gente, sin duda, hasta, bueno, personalmente te lo digo, hasta en mi educación, como que te hace repensar bien cómo estás haciendo las cosas, qué estás haciendo, qué tiempo de calidad le estás dando a tus hijos o no. Pero ¿has tenido gente que se acercara a ti a pedir ayuda? O sea, ¿has ayudado a gente en la misma situación en la que tú estuviste? Participo mucho en el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que justo se formó casi al mismo tiempo que salió la novela. De hecho, ellas me llamaron, llevaba unos meses de haber salido, y me dijeron, oye, somos del Frente Nacional, te queremos invitar a una plática. Y les dije, sí, claro, por supuesto. Ya ves que yo siempre digo sí. Entonces dije, sí, claro, por supuesto. Y el otro estaba en Google diciendo qué es violencia vicaria. No tenía idea. No existía. Era un término que no existía. De ahí me fui al Congreso de Nuevo León, al Congreso de México. He estado muy en contacto con la Asociación Mami en Argentina, con otra en Colombia. Entonces, más que nada, creo que lo que ayuda un poquito son las palabras de alguien que ya pasó por ahí, y que lo que yo les he dicho es que yo soy esta que soy gracias a esa historia, no a pesar de esa historia. Y me considero muy afortunada porque esta que soy me caigo bien, me gusta donde esté llegado, y sé que es gracias a esa historia. O sea, sin esa historia en mi vida yo no sería esta. Entonces les digo, es muy, muy difícil. Evidentemente mi mamá hubiera preferido no pasar por eso, pero a fin de cuentas, si lo manejas bien después, creo que puede ser muy enriquecedor. Me hablas un poco de tu mamá, y sí quiero darle como una pausa importante a ella, pero también quería platicar un poquito de tu abuela, porque tu abuela no quería que escribas la historia. Y tú lo habías intentado como a los 16 años, y aparte tu abuela era una mujer muy poco convencional para su época. Entonces, eso
esa parte tan, bueno, rara un poco de ver como el apoyo de esos padres a tu mamá, el cómo estuvieron, el amor incondicional, pase lo que pase, ahí estaban. ¿Cómo fue esa parte que al final sí te atreviste? Mira, gracias a eso estoy hoy aquí. La verdad es que mis abuelos la apoyaron emocionalmente, la apoyaron en sus decisiones, difíciles decisiones en ese momento y además muy controversiales y muy controversiales en la comunidad judía mexicana, ¿no? de los años 70. Estamos hablando de un momento en el que el adulterio era considerado delito, o sea, podías entrar a la cárcel, es decir, era una cosa muy señalada y muy juzgada. Y mis abuelos dijeron, antes que nada está mi hija y antes que nada están mis nietos, y va. Entonces la apoyaron, y la apoyaron económicamente, que es otra cosa increíble, porque hoy en todas estas pláticas que he tenido con mujeres que están padeciendo violencia vicaria, el gran problema es que generalmente las mujeres, muchas de ellas se quedan en casa, trabajan en casa, porque claro que es un trabajo, pero no son remuneradas por ello, y de pronto cuando hay un divorcio, una separación, y los esposos se llevan a los hijos, las mujeres no tienen cómo recuperarlos, porque no tienen el poder económico para contratar abogados, detectives, ¿no? Ni ayuda. Ni ayuda. Y mi mamá, pues, irse a 3 continentes, viajar en el mundo, estar 2 años persiguiéndonos, claro que fue económicamente muy fuerte. Entonces, gracias a mí, yo les agradezco a mis abuelos cada minuto, porque sé que gracias a ese apoyo yo estoy acá. No quiero decir esta palabra, pero sí la quiero decir, me siento un poco ladrona. Shane Pony, te decía tu abuelo. Sí. Siento que me dan hasta ganas de llorar, pero me faltaron también sus ojos verdes en la serie. Y te digo que me topé con tu serie al mismo tiempo que estaba leyendo pronunciar esos nombres. Y entonces cuando uno ve su historia y cómo vinieron y la lucha, y sí, ok, pudieron ayudar a tu mamá económicamente, pero por todo lo que pasó tu abuelo, que no se pierdan por favor ese libro porque es una joya, pero por todo lo que pasó tu abuelo para salir de allá, para poder sacar a su familia, para poder ayudar, como hijo primogénito que no lo dejaron salir primero porque era el consentido, y tu abuela también de donde venía, y ella se iba a estudiar, cosa que nadie, de una mujer de su época nunca hubiera hecho, y siento que mucho de tus letras vienen de tu abuela también. Y te quería decir esto que fue como cuando te vi sentada en la serie, porque estás ahí con tu abuelo, sí. Y tu abuelo dice, yo no soy el público en general, soy un padre desesperado. ¿Qué sentiste en esa escena? No sabes qué fuerte fue, porque además fue una escena, o sea, a mí me dijeron vas a salir, vas a hacer un cameo, yo no quería, primero no soy actriz y no me gusta nada ser actriz. Entonces cuando me dijeron vas a hacer un cameo, fue no, por favor, y me dijeron es que sí, de veras, es que es importante, porque le da fuerza a la serie, porque como que avala, si la escritora sale en la serie, quiere decir que está avalando la serie. Entonces dije ok, y Flavio Medina, que es el que hace el papel de mi abuelo, es un actorazo, y tuvimos un acercamiento muy lindo. Y en ese momento, no, como es que soy un padre que se le salían las lágrimas, yo para mí fue durísimo, porque cuando yo escribí esa escena en la novela, y que gracias a esa lucha, realmente gracias a ese momento nos encontraron, porque cuando se metió la Interpol fue cuando realmente ya se empezaron a mover todos los engranes para encontrarnos, porque antes eran como patadas de ahogado porque no sabían para dónde. O sea, ni el Mossad estaba pudiendo con la situación. No, ni el Mossad, porque en ese momento, como estábamos en Europa, y pues no es un momento como el de ahora que hay localizadores y hay esto, no, ahí no tenían idea, habíamos salido con nombres falsos, entonces todos estaban como en la búsqueda, pero les desviaban la atención a base de dinero, mi abuelo, a los investigadores y demás. Entonces fue gracias a que se metió la Interpol, que la Interpol nos encontró en Francia, que mi papá tuvo que salir y escaparse a Sudáfrica. Y pues a ella no le quedó de otra más que irse a Israel, ya no podía pisar ningún país, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Y pues dijo, pues me voy a Israel. Y en Israel ya el Mossad ayudó, obviamente, a localizarlos. Entonces fue esa escena que dura 2 minutos, fue el pivote para cambiarlo todo. Qué locura. ¿En Israel fuiste feliz? Yo estoy segura que sí, yo estoy segura que fui feliz en todo el viaje. Lo que pasa es que la felicidad de los niños es
muy transitoria, ¿no? y muy voluble, Sí. ¿no? El niño puede estar feliz porque le diste una paleta y se le cae la paleta y entonces está tristísimo y es una tragedia, y luego otra vez. Yo sé que mi papá me trató muy bien, yo sé que nos llevaba a hacer cosas, que nos llevaba a pasear, que estaba muy presente. Sé también que nos decía que mi mamá no me quería y que mi perro se había muerto y que mi nana ya no estaba, y eso era dolorosísimo. Entonces yo creo que hubo ahí momentos del presente felices, momentos como más trascendentes dolorosos. O sea, trasciende el dolor cuando de pronto dices, pero ¿por qué mi mamá ya no me quiere? ¿No? ¿Qué hice? Porque además los niños nos culpamos a nosotros cuando sucede algo así. Entonces, ¿por qué ella no me quiere? O sea, ¿qué hice para que ella no me quiera? Y esas son las heridas que sí se van quedando, ¿no? El pasarla bien de a ratos. Pero en Israel creo que fue cuando más feliz fui. Fui muy libre en el kibutz. Era un momento del kibutz, como eran los kibutz originales, ¿no? Sí. De todos con todos y de todos participando y de bailes y de momentos rodeada de amigos. Entonces yo creo que sí, pero no sería hoy feliz ahí. Es decir, no me hubiera gustado quedarme. No. ¿Quién sería el héroe en tu novela? Justo lo que más me gusta de mi novela es que no hay ni héroes ni villanos. Yo creo que decidí escribir la novela cuando escuché a mi papá, cuando escuché su versión, cuando después de más de 20 años de no verlo, decidí preguntarle, o sea, ¿cómo te atreviste a decirle a una niña de 5 años que su mamá no la quiere, ¿no? Porque ese fue mi primer encuentro con él, no entiendo cómo te atreviste a hacer eso. Y él me dijo, deja que te explique. Y me empezó a contar su versión y su manera de pensar y cómo lo había movido la familia. Y fueron muchas pláticas, algunas presenciales, otras por correo electrónico, no existía ni siquiera el WhatsApp. Y me di cuenta que su verdad era muy verdadera, que su verdad era muy real, era tan real como la de mi mamá, y que sus razones las entendía yo, no las justifico, porque jamás en la vida se llevan a los niños, jamás se usan a los niños no se tocan, punto. Los asuntos entre parejas se tienen que resolver entre pareja, no usando a los niños como piezas de intercambio. Pero sí entendí sus motivaciones, sin justificarlas, pero sí entendiéndolas. Y entonces fue cuando dije, ok, ahora sí puedo escribir una novela que no va a ser blanco y negro, buenos contra malos, héroes contra villanos. Va a ser una novela en la que todos son seres humanos y todos somos a veces buenos y a veces malos, Karen, así somos, tenemos luz y sombra. Por eso digo que escribes sobre humanidad y lo haces muy, muy lindo. Gracias. ¿Por qué 20 años? ¿Qué pasó esos 20 años? Pues mira, cuando mi mamá nos recupera, mi papá ya se queda como más tranquilo. Hay una que otra amenaza otra vez de secuestro, pero yo creo que más movida por el abuelo que por mi papá. Mi papá yo creo que estaba cansadísimo, Karen. Yo creo que mi papá ya había dicho, yo ya no puedo ni un minuto más estarme escondiendo, corriendo, sin tener una vida privada, sin poder estar con nadie, ¿no? Él ya quería hacer algo de su vida. Entonces, Carlos, que estaba muy conectado con el gobierno y con los políticos del mundo, le consiguió un trabajo en la ONU. Y eso era el sueño de mi papá, era trabajar en el servicio exterior. O sea, ¿seguían en contacto? Seguían en un contacto como medio escondidas, pero sí. Sí, porque Carlos era un ser humano increíble y de eso nos enteramos cuando ya habían muerto los dos. O sea, nos enteramos muchísimo después que fue Carlos el que movió todo para que Leo consiguiera trabajo primero en la ONU. Entonces, él se fue a Nueva York. Luego, él dice que quiso buscarnos, que me mandaba cartas o que me mandaba felicitaciones de cumpleaños. Mi mamá dice que no. ¿Quién sabe? Cada quien tiene su verdad. Cada quien tiene su verdad. Y después, en algún momento, como a los 17 años, me volvió a buscar. No quise yo verlo, no me interesó. Yo creo que hubo muchas cosas de mi parte ahí, ¿no? Porque yo ya tenía una familia normal. Estaba mi mamá, estaba mi papá, padrastro papá, estaban mis hermanitos. Teníamos como una vida ya tranquila, ya no éramos los señalados de mira, ellos son los secuestrados. Y se me antojaba esa vida normal. Entonces, meter a mi papá en la fórmula iba a volver a hacer olas. O sea, iba a volver a ser el papá, pero no el papá, pero el padrastro.
Y pues pasaron, porque así pasa el tiempo, pasó el tiempo hasta que murió mi abuela, y cuando murió mi abuela yo entendí que ese era el momento en el que yo tenía la oportunidad de acabar con esta guerra. Ya era una guerra que ya no me correspondía y que ya no le correspondía a mis hijos. Ya tenía a 2 de mis 3 hijos. ¿Cuándo murió cuál abuela? La abuela, o sea, Galia, la esposa de mi abuelo, la mamá de mi papá. Yo sabía que iban a hacer la shive en casa de mis abuelos y dije, voy a ir. ¿Tampoco con ellos tenías contacto con los abuelos? Con nadie de la familia, absolutamente nadie. Entonces, y no había contacto, y es curioso, ¿no? En un lugar como México, que es la verdad chico, y todos nos encontramos en un restaurante, siempre, nada, nunca los vi. Mi papá, claro, no vivía en México y a los otros nunca los vi. Y entonces fui a la shive. Y ahí me reencontré con mi papá, y ahí fue cuando lo confronté y le dije, ¿qué onda? Y a partir de ahí empezamos con una relación muy linda, una relación muy epistolar, porque él no vivía acá, pero una relación como de abrirnos y decirnos y pedirnos perdón mutuamente. Qué sanador para ti. Muy sanador, porque además él murió en 2019, un poquito antes de que saliera la novela, y cuando lo estábamos enterrando yo pensé, híjole, qué suerte que tuve la oportunidad de hablarlo, de platicarlo, de asimilarlo, de perdonarlo y de pedirle perdón. Y entonces, sí, cuando lo estaba yo enterrando, estaba yo, o sea, diciendo, estamos en paz, ¿no? Qué difícil debe de ser cuando no estás en paz con alguien que muere. Qué duro. ¿Supo que estabas empezando a escribir la novela? Sí, de hecho toda la parte de los abuelos paternos, él me ayudó porque yo no tenía idea de esa historia. Él me escribió cosas y me puso datos para que yo pudiera escribir. Y también para que entiendas porque había hecho lo que hizo, porque era un poco también movido por tus papás. Por supuesto, sobre todo por el papá. La mamá creo que no estaba tan convencida. Pero, se apartó. Pues sí, es que nadie podía ir contra el abuelo excepto mi mamá. Era la única que se le enfrentó. Y pudo. Y pudo. ¿Tu hermano? Ay, mi hermano es lo máximo. Tenemos una relación preciosa. Él vive en Berkeley, en California. Pero seguimos siendo muy, muy cercanos de siempre. Seguimos siendo muy cómplices. Mi hermano y yo hicimos una hermandad de complicidad, porque en el momento en el que estábamos en ese viaje necesitábamos ser cómplices para que cuando uno lloraba, sí, el otro lo apapachara, ¿no? Era como cuando uno tenía miedo, el otro decir, no tengas miedo. Y sobre todo mi hermano me protegía a mí, porque pues yo soy un poco más chica, entonces hasta hoy tenemos esta complicidad muy hermosa. Sí, te quiero decir que cuando ya estaba como me tuve que echar la serie muy rápido porque ya íbamos a platicar y quería como verla un poquito más despacio, pero ya habrá oportunidad. Pero me eché una nadada por tu Instagram porque quiero buscar fotos de tu abuela, fotos de tu abuelo, porque estoy obsesionada con ellos y con su amor. Y la verdad que nada más me encontré, o sea, como de fotos viejas que me hicieran un poco imaginarme esa foto que al final tú pones también en la serie de tu hermano. Y sí me hace llorar su complicidad. Sí, es muy linda. Sí, no, es que en mi Instagram básicamente es nada más como de la vida de escritora, mi vida privada, como que trato de no ponerla en Instagram. Entonces, sí, justo tuve una entrevista hoy y me decía ella, es que ya me recorrí toda tu página y no encuentro fotos de tus abuelos, de tu mamá. Y le dije, no, ni las vas a encontrar. Ni las vas a encontrar. Hoy ser diferente es bueno, pero antes, cuando eres chico, quieres ser como todos los demás. Claro. ¿Qué pasaba con esa parte? Porque me estás diciendo ahorita mis hermanitos, me quedo con la duda un poco. Los hijos de Carlos, ¿quiénes eran tus hermanitos? El hijo de Carlos, porque Carlos tenía 2 hijos. El hijo de Carlos se vino a vivir con nosotros y durante un muy buen tiempo ese hijo yo lo consideraba mi hermano, lo quería como un hermano. De hecho en la novela dice el que fue mi primo, después mi hermano y después nada. Esa es una frase que yo tenía subrayada en amarillo durante todo el tiempo en el que estuve trabajando en la novela. No sabía si ponerla o no, porque sí iba con dedicatoria para él y decidí sí ponerla porque creo que se la merece, porque creo que se portó muy mal después de que murió Carlos, porque para mí era mi hermano. De hecho, mi hermano se había ido desde los 17 años a Estados Unidos y entonces yo toda
pues, adolescencia temprana y un poco después fue junto a él, junto a este primo hermano, ¿no? Pero sí, o sea, con ellos dos tuve pues, todo lo que es la vida de familia, nos fuimos de viaje muchas veces juntos, estuvimos en Europa, él vivía en la casa, llegaban sus amigos y como es más grande que yo, pues a mí me encantaban los amigos y era toda esta vivencia que haces con los hermanos, ¿no? Y se desapareció de tu vida. Se desapareció de mi vida, optó por desaparecerse de mi vida, él tiene sus razones, igual de válidas que las mías, una vez más no hay verdades absolutas, lo hemos platicado, y sí, él tiene sus razones que le respeto, porque pues son suyas. Así es, y cada quien su vida. Sí. Yo quería platicar un poquito, si nos da tiempo, de esta parte de tus abuelos, de esta parte de tu abuela, de cómo ella iba a Colombia a estudiar, porque era una alumna muy reconocida, la ayudó su maestro a poder salir. Cuéntame un poquito de ella. Pues es que toda esta historia de mi abuela es increíble, porque mi abuela era totalmente avanzada para su época, pero a niveles, porque es avanzada hasta para esta época, ¿no? Sí. Imagínate una mujer viviendo en un shtetl, en Baranovich, aprendiendo inglés, estudiando, digo, ya leer era desde los 3 años. Sí, leía desde muy chiquita, se apasionó con la poesía y era una mujer muy, muy especial, era muy inteligente mi abuela. Y entonces, pues sí, la aceptaron en la Universidad de Colombia, pero cuando los tíos que la iban a recibir en Nueva York, cuando ya llegó a México, ya como que se dieron cuenta, ya como que estaba más cerca, ¿no? Estando en Baranovich era fácil invitarla, pero ya en México ya no. Y luego pues conoció a mi abuelo, se enamoraron, y pues acabó haciendo la vida acá, pero siempre se le quedó ese gusanito de decir qué hubiera pasado si sí me hubiera ido a Nueva York, si sí hubiera podido estudiar. ¿Y qué hubiera pasado también si hubiera podido sacar a toda su familia? Pues mira, sacó a todos excepto a una hermana, a Rose, su hermana, fue la única que no pudieron sacar porque ella estaba casada, ya tenía 2 hijos, ya era otra familia completa. Y creyeron que había tiempo, porque a pesar de que Europa estaba tan convulsa, todavía como que no era, o sea, no fue el momento en el que de un día para otro dijeron agárrenlos a todos y llévenlos a campos de concentración, o sea, fue muy rápida esa decisión y ya no hubo cómo salir. Y siempre se quedó pensando en ella. Sí, siempre se le quedó como una asignatura pendiente porque pudo salvar a todos sus otros hermanos y a sus papás. Mucho gracias a estas colas de zorro que mi abuelo le había regalado y que ella dijo, no, ahorita no es momento de vanidades, ¿no? Ahorita es momento de usar ese dinero para sacarlos y pues gracias a eso hoy tengo tanta familia acá. Sí, y también tu abuelo, que salió después que los hermanos que se fueron a Nueva York. También. Pero alcanzo a percibir un poco en el libro que a tu abuelo le era mucho más fácil platicar de su historia que a tu abuela. Siento que a tu abuela le costaba más trabajo y además que se te borraron unas grabaciones. Sí, terrible, porque mi abuela sí me platicaba muchísimo y tenía yo estos cassettes chiquititos que venían en una grabadorcita. Se perdieron, yo creo que los cambios de casa de mi mamá y demás, pues en algún lado quedó esa grabadora con los cassettes. Pero bueno, mucho de lo que le grabé se me quedó grabando a mí, porque cuando estás haciendo una entrevista y estás grabando como que tú solito lo vas grabando también, ¿no? Sí. Entonces, sí, mi abuelo platicaba mucho. Mi abuela podía platicar de toda su vida, menos ya del viaje de los niños, o sea, a partir de eso, por eso no quería que yo escribiera nadie nos vio partir. Le dolía, no quería que saliera a la luz, no, yo creo que ha de estar muy enojada conmigo ahorita ya con la serie, yo creo que era así ya. Seguramente no. No sé. Y me llama mucho la atención eso, que tu abuela era una persona que se quedaba podía platicar con hombres banqueros de tú a tú y ni siquiera, no había tiempo para amigas y las barajas, era una mujer muy poco convencional. Muy poco convencional, sí. ¿Y tu mamá, la tercera? Pues mi mamá, sí, la tercera, porque mi bisabuela era genial. Minke, mi bisabuela, que es la que primero hablo en pronunciar esos nombres, pues también fue una mujer que convenció al marido de dejar ir a estudiar a la hija, ¿no? Se supone que él fue el que le dio el permiso, ¿no? Exacto. Muy sabia. Lo hizo creer que era él el que tenía las riendas del asunto, pero claro que no.
Y Minke era increíble. Minke fue una mujer que vivió hasta los 97 años, hasta casi el final de su vida hacía vino todos los años, ella lo preparaba, luego lo vendía y ese dinero se lo daba a los niños pobres de las calles de la Condesa. O sea, era una mujer también impresionante, impresionante. Tenía una cocina chiquitita, chiquitita y con esa cocina nos alimentaba a todos. Era genial. Sí, yo creo que yo vengo de un linaje de mujeres que me han enseñado que rendirse no es opción, quedarse por vencido no es opción. Y que si no luchas por tus sueños, nadie va a luchar por ellos, entonces más te vale que tú lo hagas, ¿no? Porque gente que se oponga va a haber mucha. Gente que te impulse va a haber poca, entonces impúlsate. Y no la tuvieron fácil, tuvieron muy poca ayuda. Sí, poca, sí, la verdad, económica y de sociedad y de todo. Hay una parte en el libro que tu abuelo cuenta cuando fallece su hermano y te dice, y así fue, y yo te lo digo que así fue. Claro. ¿Cómo supo? ¿Cómo supo eso? Solo lo sabía. Fíjate que eso fue muy curioso porque cuando lo escribí, mi editora, que es una mujer maravillosa, Nayeli, me dijo, porque escribí, ¿no? Y entonces murió y entonces vio cómo la sangre se derramaba y llegaba al mar. Y me dijo, Nayeli, es que Tamara, eso tu abuelo no lo puede haber sabido. Y le dije, no, pero lo supo. Y me dijo, ok, entonces ponlo. Y sí le creo. Y yo le creo, no lo pudo haber sabido, pero hay cosas que sabemos, porque las sabemos, porque las intuimos, porque ahí están y así tendrían que haber sido. Si no fueron, así tendrían que haber sido. Entonces, pues hagámosla hacer con tinta, ¿no? Para eso somos escritores. Qué lindo, qué bonito lo dices. ¿Tu abuelo tomó como una parte como de tu papá? O sea, ¿puedes decirse que tomó la parte paterna en tu vida o...? Mi abuelo fue una figura paterna importante. Tenía yo a Carlos, que también era una figura paterna importante. Mi abuelo sí, mi abuelo vio por mí siempre. Mi abuelo, además yo era su nieta más chiquita y me adoraba más que a nada. O sea, me veía. Se nota en cada palabra que escribes de él, se nota todo el amor que le sí nos adorábamos, la verdad que sí. Entonces, a veces me han preguntado eso y digo, no necesito ser figura paterna porque fue figura de abuelo, de un gran abuelo, ya con eso cumplía todas las necesidades. Sí. Eso pienso, que creo que me encantaría ver a lo mejor algún día la serie de pronunciar esos nombres, pero creo que sería muy difícil que una actriz pueda emular los pasitos de tu abuela, sí. Que un actor pueda parecerse los ojos verdes de tu abuelo como los mencionas tú. Y nada más, o sea, remontando un poquito la de Nadie nos vio partir, hay también una escena en la que estás en el búnker porque suena una alarma y te metes con tu mamá al búnker y ahorita acaba de, como creo que vivimos muchos años como en paz y ahorita acaba de volver a pasar esa situación en Israel. ¿Cómo lo ves? O sea, ¿lo ves diferente después de la guerra? ¿Lo que tú viviste allá? Mira, yo en realidad no estaba mi mamá cuando a nosotros nos metieron al búnker. Eso lo pusieron en la serie porque era parte de la historia de la serie. Son estas partes que acomodan, ¿no? Que modifican. Yo en realidad entré sola a ese búnker y quiero acordarme y no me acuerdo si estaban mi papá y mi hermano o no, porque como te iban metiendo dependiendo de la zona en la que estabas en el momento. No sé, yo me acuerdo de mí sola y de mí con mucho frío. Como que lo que más recuerdo de ese momento era el frío que sentía, más que el miedo era el frío. Y ahora que empecé a ver pues, todas estas escenas y la gente metiéndose a los búnkers y demás, verlas me daba frío. O sea, cómo es curioso que una imagen nos puede generar emociones y sentimientos físicos. O sea, ver esas escenas me da frío. Y es muy chistoso porque también algo dices en el libro que tú no pudiste vivir lo que vivieron tus abuelos ni sentir el dolor muchos años después de que te lo cuentan, a lo mejor, pero también esas escenas son imágenes que hay veces no te dejan dormir. Claro, porque sí de pronto cuando entiendes la profundidad de esos momentos, ¿no? de estar entre la vida y la muerte minuto a minuto y realmente no saber qué va a pasar y sin embargo tener la valentía de luchar para vivir, porque creo que eso es una cosa que es lo que pongo al principio de la novela, ¿no? A veces es más fácil darse por vencido, decir ya,
tener que ir a contracorriente y luchar y ver tanta muerte alrededor y seguir luchando, es un instinto de vida que a mí me heredaron mis abuelos, me lo hereda mi mamá y yo estoy esperando heredárselo a mis hijos y a mis nietos. ¿Y tu mamá qué dice de la novela? ¿Qué dice de la serie? Mira, mi mamá es lo máximo, Carmen. La verdad es que mi mamá es una mujer fuera de cualquier molde. Mi mamá es mi porrista número uno. Sí. Lo que haga yo en la vida ella está bien hecho, aparte. A todo. Y entonces la verdad es que lo ha tomado con muy estoicamente. Yo estoy segura que hay cosas que le duelen, yo estoy segura que hay cosas que le mueven emociones. Estamos ahorita diciendo que las imágenes nos mueven emociones, imagínate a ella. Estoy segura que la ha hecho extrañar a Carlos. Y sin embargo, cada vez que hablo con ella es wow, bravo, ya vi otro espectacular, increíble, puro aplauso. ¿Y cómo sería diferente si ella también de sus padres recibió tanto amor? Pues sí, y se ve, y seguramente así eres tú con tus hijos. Trato. Nada más me gustaría cerrar, como cierras la serie, trae una canción que dice: no puedes ir feliz con tanta gente hablando a tu alrededor. Dame tu amor a mí, le estoy hablando a tu corazón. Qué bonito. Qué linda la musicalización de la serie. Qué linda está toda hecha, pero es que me pasó. Sabía que venías tú y estaba yo aquí en el centro comunitario y te digo que estuve sentada con Carla y me decía: es que la serie de Tamara y el libro de Tamara y su libro, y me salí a la oficina y había otra persona: es que sí, ya veo, la gente está hablando de la serie y está hablando de la historia y está hablando de todo. ¿Qué sientes tú con eso, con saber eso? Me emociona mucho, me da muchísimo gusto porque todos los que estuvimos participando en Nadie nos vio partir, desde Mónica Lozano, que fue la primera productora que recibió mi novela y me dijo: Tamara, me encanta, te compro la opción porque quiero que esto se convierta en serie o en película. O sea, que tuvo esa confianza. Mónica, que es pues, la productora de Amores Perros, de Arráncame la Vida, de las grandes cosas que se han hecho en México, y tuvo esa confianza en una primera novela. Y todos, te digo, Lucía Puenzo, Nico Puenzo, Samuel Kichi y todos los actores, nos volvimos una gran familia a lo largo de las filmaciones, a lo largo de los viajes, estar juntos en París. Entonces, me da tanta emoción saber que a cada una de las personas que están ahí, cuando ves al final los créditos y ves a cientos de personas que han participado y que están emocionados por lo que está sucediendo, dices: qué increíble que una novela escrita por mí haya detonado todo eso. O sea, lo agradezco. Lo único que puedo hacer es de veras día a día agradecer y decir: qué increíble que haya tenido como ese alcance para tocar vidas. ¿Qué más quiere uno? Estoy segura que tu abuela está orgullosa de ti y está feliz viéndote. Y los niños, ¿qué sentías de ver a los niños de repente en la Tamarcita y estás tú ahí viéndola grabar? Es que los niños son de veras geniales. Lucía Puenzo lo dijo un día, dijo: es que si yo no conseguía a los niños perfectos, yo no hubiera hecho la serie. Estuvieron 7 meses haciendo castings, entrevistaron a creo que más de 100 niños y encontraron a estos dos perfectos. Marión se parece muchísimo a mí de chiquita, además es sobrina nieta de una de mis mejores amigas, que fue casualidad increíble. Y fue muy lindo porque cuando la vi en París, yo a Mario no lo había visto, nos encontramos en París, en la filmación, que era ya la última semana de filmación, y le dijo su mamá: mira, Mariona, está Tamara, y corrió, me abrazó y me dijo: quería conocer a Tamarita cuando era grande. Ay, mi vida. Y tienes fotos con ella muy lindas. Muchas, muy lindas. Mucha emoción. Así fue muy precioso estar juntas, la verdad. Es una niña muy especial. Sí, se ve. Muchas gracias. No sé si quieres decir algo para cerrar. Yo los invitaría a que no se pierdan pronunciar esos nombres, a que no se pierdan Nadie nos vio partir, sí la serie, pero no se pierdan de leer las letras de Tamara, porque de verdad sí llegan al alma. Qué linda eres, gracias. Y yo creo que sí vale la pena leer la novela, porque la novela y la serie se complementan. Hay veces que hay series que hacen exacta la novela, ¿no? Paso a paso, y entonces pues ya que flojera leer la novela. Aquí no, aquí cambió el punto de vista, y al cambiar el punto de vista creo que le ofrece la novela a los lectores y la serie a los espectadores cosas que pueden enriquecer la experiencia. Entonces creo que las dos cosas
funciona. Complemento, muy bonito. Sí. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto, Karen. Gracias, Eres adorable. de verdad que te quiero tanto, te admiro y te respeto y lo sabes, y de verdad agradezco tu humanidad, porque eres una persona que sí, siempre sí, claro, yo voy y yo grabo y siempre me has dicho que sí, te agradezco mucho, y verte caminar por la calle, a veces también nada más paseando a tus perros, eres una persona muy humana, muy sensible, muy sincera, y te agradezco mucho por todo. Somos espejo, querida, o sea que gracias. sí, Gracias, Tamara, gracias a ti, gracias por compartir. Como era yo la hija de en medio, entonces necesitaba demostrar que yo valía, ¿no? Es el sándwich que necesita, véanme, porque nadie me ve.